una semana muy tensa. Creo que las cosas que han ocurrido a partir de la construcción del canal que hace Haití para desviar el río Masacre, por más que uno diga, por más que uno quiera, hay niveles de tensión en las relaciones de Haití y República Dominicana, y hay niveles de tensión a lo interno del país. Uno siente, uno nota que es un tema que a los dominicanos lo unifica, obvio, y parece que la manera en que se han estado comunicando las cosas ha hecho que buena parte del país, por lo menos yo que he tenido contacto en los últimos días con gente de diferentes partes que me llaman o me preguntan para saber de lo de Haití, siento que hay un nivel de tensión que no me lo imaginé en principio. Gente incluso le ponen temas a uno, hacen un enfoque de la crisis que yo no me atrevo a repetirlo, ¿verdad? Porque creo que no se debe propagar ese tipo de ideas que tienen algunos ciudadanos quizás sin mayores informaciones de lo que está ocurriendo. Sencillamente saben que hay un conflicto, el gobierno lo ha asumido y el presidente de la República ha dispuesto lo que ya se conoce. Ayer habló el presidente Abinader en un discurso muy breve, y supongo que lo hizo para explicar más que la situación que la conocemos. Haití construye un canal para desviar el río Masacre. El río Masacre nace en Loma de Cabrera, tiene 55 kilómetros. De los 55 kilómetros hay 7 kilómetros que están en el borde, que están en la zona limítrofe. Hay 48 que están estrictamente en territorio dominicano. En 6 kilómetros y medio están en la zona limítrofe. En medio kilómetro es la parte donde se desvía el río y entra Haití, y en esa parte, en ese medio kilómetro, Haití pretende, alegando que ellos tienen derecho a hacer con su territorio lo que le convenga a ellos como soberanos que son, y entonces quieren, pudiéramos decir en dominicano, robarse el río, tomarse el río. Pero el presidente, yo digo, más que para hablar de lo que ya es un hecho, y ya él había hablado, había dispuesto el cierre de la frontera mar, cielo y tierra, el presidente, a mi modo de verlo, quería explicarle al país que él, a pesar de eso, iba a salir del país. Se estaba discutiendo entre viernes y sábado si el presidente debería haber salido ayer, como se programó en principio, a Nueva York, donde va a sostener algunos encuentros y va a participar como uno de los presidentes que acude a esta reunión anual de Organización de Naciones Unidas que tiene sede en Nueva York. Finalmente el presidente decidió viajar, y en el discurso le explicaba por qué tenía que viajar. Va a aprovechar el escenario de Naciones Unidas para reiterar lo que él ha venido planteando allí. El presidente en el año 2021 fue muy enfático con eso en su participación en Naciones Unidas, explicando la necesidad de que el mundo vaya en auxilio de Haití. Ahora tendrá que reiterarlo. La prensa dominicana trae una información que difunde la agencia de noticias EFE, donde habla de que el presidente o el primer ministro Ariel Henry, que es el encargado del gobierno haitiano, va a solicitar también en su participación, que será el jueves en Naciones Unidas, que vayan en auxilio de Haití. Ya todos conocemos que hay una decisión del gobierno pidiendo la intervención de una fuerza militar para ayudar a establecer el orden en Haití. Eso lo decidió Ariel Henry. Hubo en principio oposición de parte de grupos políticos de la sociedad civil en Haití que no querían eso, le pidieron al presidente que retirara esa petición. Nunca se retiró, y va a insistir el presidente para que eso ocurra. No sabemos qué es lo que puede, qué efecto tendría ahora, qué efecto pudiera tener. La situación de Haití se ha ido volviendo más crítica, se ha ido volviendo mucho más complicada que lo que era en el principio, diríamos que inmanejable para el gobierno, al punto de que hay interpretaciones de que si el gobierno quisiera detener la construcción de este canal, que dice que prácticamente está concluida, no pudiera hacerlo porque no tiene autoridad para ello. Si lo hiciera, pudiera convertirse en un gobierno muy impopular a la luz de lo que se ha interpretado. Hay versiones que dicen que lo del canal el gobierno dominicano no lo ignoraba. Edwin Parison, que fue cónsul de Haití República Dominicana, unas declaraciones que uno tendría que ver si ciertamente en el año 2021 el gobierno dominicano se le informó de los planes y que el gobierno lo había visto con buenos ojos. No es lo que uno conoce aquí, porque desde que eso se
inició, República Dominicana ha estado protestando ese asunto. Conocemos incluso que la Cancillería de la República Dominicana trató el tema, que en una ocasión, estando vivo el presidente Moïse, en una cumbre internacional, el presidente Abinader no quiso reunirse con él para que no le tratara el tema. Eso es lo que conocemos aquí. Creo que ha generado una situación muy complicada. Hoy está cerrado el mercado, los mercados que se hacen lunes y viernes en la zona fronteriza están cerrados. Ayer hablábamos en proceso con periodistas de Elías Piña, de Dajabón y de Pedernales. En el caso de los de Elías Piña y Pedernales decían que no tenían información de si el gobierno iría a hacer con ellos un levantamiento como se está haciendo con los comerciantes de Dajabón, que el gobierno ha enviado. Hay una fotografía y video y nota del ministro de Industria y Comercio en contactos con comerciantes de Dajabón, evaluando lo que va a ocurrir con la mercancía que ellos tienen, que las compran, las almacenan para comercializarla con los haitianos. Entonces el gobierno quiere ayudar a esa gente. En el punto fronterizo la gente vive de eso, pero en otros puntos dentro de la República Dominicana, como en otros puntos más para dentro de Haití, es un comercio que favorece a mucha gente, es un comercio que le da vida a muchas personas. Que el gobierno esté interesándose por ver cómo maneja el caso de este lado nuestro, que es lo que le corresponde al gobierno dominicano, me luce interesante. Habría que ver qué se decide, cuál será la manera de ayudar a los comerciantes. Sí, en eso, comenzando por esa última parte, entiendo que el gobierno habrá comenzado por Dajabón. Supongo que la cantidad de comercio que se genera en Dajabón con relación a los demás pasos fronterizos es abrumadoramente superior. Sí. Por tanto, el principal problema es ese, se atiende. Elías Piña, Pedernales, todos los demás actores tienen que ser de alguna forma abordados sus problemas y tratar de que el gobierno le busque una solución. Ya la pasada semana se dijo que el INESPRE y el FEDA estarían comprando los excedentes de los productos agropecuarios perecederos, como los huevos, berenjena, cebolla, no recuerdo cuáles otros ahora, pero eran 5 o 6 rubros que el gobierno iba a inmediatamente disponer, adquirirlos a través del INESPRE e introducirlos. Los perecederos. Todo lo que era perecedero, correcto. Hay un comercio que no es de esa naturaleza, que va desde pastas hasta ropa, paca, muchísimas cosas, que se genera una dinámica que ciertamente hay eventualmente que abordar, pero que digamos tiene una connotación diferente, porque, y lo explicamos la pasada semana aquí, una empresa, vamos a una empresa que se provee el grama, no un país, una empresa que se programa para hacer 1 millón de huevos, para producir 1 millón de huevos al mes, contando con que 200.000 de esos se van para Haití, no puede dejar de producir esos 200.000 de un día para el otro, porque ya eso es un proceso que viene de unos meses, de tener la gallina ponedora, de todo ese tipo de cosas. Entonces, para ustedes montar esa estructura, les cuesta un dinero. Y para usted entonces llevarlo, digamos, a 800.000 huevos, entonces usted tiene que hacer un sacrificio, les cuesta un dinero, pero usted no puede seguir produciendo 1 millón porque va a perder. Ahora, si en lo que usted entonces desmonta esos 200.000, se resuelve el conflicto, le toma un tiempo volver a producir 1 millón. Y en ese camino, entonces, se encarece el producto en el mercado local. Entonces, lo ideal es que el gobierno mantenga, por ejemplo, en casos como estos, la estructura productiva, financiando, comprando, subsidiando esos productos. Y el caso de los huevos tal vez es el más importante porque y lo decía la pasada semana aquí, yo no creo que en Centroamérica y el Caribe haya una capacidad de producción avícola como la que tiene República Dominicana. Y por eso me gustó ver que en el fin de semana, y yo lo decía, lo pedí aquí la pasada semana también, que tanto el Ministerio de Industria y Comercio como Pro Dominicana se enfocaran en identificar mercados para estos productos, identificando también socios que sean más confiables, porque Haití es un socio muy inestable y por tanto sería importante encontrar esos mercados. Ya el ministro Bisonó hablaba de Guyana y de Panamá como países interesados en adquirir parte de la producción, sobre todo avícola, de República Dominicana. En cuanto a... y así tendrá el gobierno que buscar soluciones a mitigar los efectos, no resolver todo, pero mitigar los efectos que va a tener en el comercio y en el sector productivo nacional esos $1.000 millones que se comercializan al año con Haití, digamos, formalmente al menos. En cuanto a lo primero, el presidente, me gustó mucho su discurso ayer. Me pareció un discurso sobrio, creo que para el momento transmitió seguridad, transmitió
tranquilidad, no era un discurso de exaltación, de nada, tranquilidad, el problema es este y lo vamos a resolver. En sentido general, ese fue el mensaje. No voy a entrar en los detalles porque no tiene mayor importancia, ya además ustedes lo han visto y conocen los detalles, eso está en la prensa. Creo que el mensaje, lo no escrito, el lenguaje corporal del presidente, además de lo que dijo, fue muy adecuado para el momento. Creo también, como mi compañero, que de una forma u otra él envía el mensaje de por qué, a pesar de la crisis, sale del país. Y es importante que salga. Fue a Cuba el viernes y expuso en un grupo de países, hizo reuniones bilaterales y buscó la forma de hacer llegar el mensaje de República Dominicana. Ahora también lo es, aún más importante estar en Nueva York, porque ahí no es solamente los 15 minutos que le toca hablar en la asamblea, que le va a tocar el martes en la tardecita noche, el miércoles, perdón, tardecita noche, es todo lo que puede darse en el entorno de reuniones bilaterales y encuentros con líderes regionales o mundiales para hacer valer la posición dominicana, porque el presidente fue muy claro ayer y yo creo que hay que insistir en esto. Hay un relato que se quiere vender, que República Dominicana es el grande, que no quiere compartir el río con Haití, por un lado, y por otro lado que República Dominicana, y esto lo lamento mucho que el discurso de políticos se haya querido pretender involucrar aquí, que esto es un disparate y que Abinader está exagerando la nota por un tema de político de reelección, y no es así ni una cosa ni la otra. Lo primero es que desde todo punto de vista, no importa que sea grande, chiquito o mediano, todos los afluentes en todas partes del mundo que tienen elementos fronterizos que son compartidos por más de una nación, son explotados en acuerdo de las naciones que tocan esos afluentes. Ninguna nación del mundo puede hacerlo de manera unilateral, a partir de los acuerdos internacionales. Pero particularmente entre República Dominicana y Haití hay un acuerdo del 1929 ratificado en el 36 que lo dispone taxativamente, que todos los afluentes que comparte la isla tienen que ser trabajados de forma conjunta, tienen que ser explotados, pero los países de acuerdo. En este caso, no es de ahora. Ese conflicto por la intención de hacer un canal en ese río tiene 100 años. Es verdad que en el 21 se volvió a hablar, pero es del 18 que venían montando eso, es del 16. En el 21 hubo un acuerdo entre los estados de República Dominicana y Haití y se decidió detener el río. La construcción de ese canal que vi ahí, que entonces, y todavía se dice hoy día, es con personas que tienen intereses vinculados, o personas que tienen intereses ahí, que son vinculados a el entonces presidente de Haití, el malogrado Jovenel Moïse. Eso se sabe que está ahí. Ahora, lo que nunca ha habido un acuerdo entre República Dominicana y Haití es para que Haití presente una propuesta técnica que establezca que ciertamente ese canal se puede explotar y brindar agua a esas tierras, irrigar esas tierras en Haití y al mismo tiempo no afectar el resto de los 40 kilómetros que recorren en territorio dominicano y que favorecen decenas, cientos de campesinos dominicanos. Entonces, esa parte técnica Haití nunca la ha presentado. Y lo que se le ha pedido al gobierno haitiano siempre desde este lado es, señores, presenten un estudio técnico. ¿Cómo se puede explotar eso de aquel lado sin que afecte de este lado? Eso nunca ha pasado. Y Haití ha continuado construyendo el canal. Lo detienen, lo arrancan, lo detienen, lo arrancan. Por eso, no es que es nuevo. Lo nuevo es que han continuado y ya casi llegan. Porque como se ha explicado, en el 21 se detuvo, ¿verdad? En mayo, a partir del acuerdo entre los gobiernos. En agosto matan a Moïse. Ese país se perdió el control. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que y el presidente lo dijo, un grupo de anarquistas, él lo calificó a sí mismo, que dominan esa zona, eso es como si fueran los tiempos de Concho Primo aquí, que un grupo de políticos, gente con dinero, domina una zona, una región del país. Esa gente que domina esa región de ahí, sobre la cual el gobierno no tiene ningún control, decidió que va a terminar su canal. Y el gobierno dominicano no tiene de qué reclamar, porque ciertamente el gobierno haitiano no tiene capacidad ni que quiera de detener eso. Ni que quiera, ¿eh? Entonces, ¿qué hace el gobierno dominicano? Lo único que puede hacer, y ahí viene la parte donde la reacción del gobierno dominicano es proporcional al hecho. Cierre total de la frontera, se acabó el comercio, militarícenme la zona. Entonces, los incontrolables de allá, o lo controlan los intereses que también se afectan, porque ahí hay un interés puntual que un grupo de gente tiene con ese canal.
pero esos mismos 6.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares que se comercializan al año entre República Dominicana y Haití también impactan allá. Con la diferencia que aquí hay más capacidad de mitigar esos efectos que allá. Entonces, que esa misma presión social obligue entonces a que detengan eso. Que los otros anarquistas allá, afectados por otros intereses, entonces detengan este ejercicio de forma unilateral, explotar ese canal. Ese es el tema. No es ni siquiera que no puedan los haitianos usar esa agua, es que tienen que sentarse técnicamente, hablarlo con República Dominicana y encontrar una solución a ese problema que puede tenerla, pero no es hacerlo unilateralmente con un dique que tú no sabes qué cantidad de agua va a sacar, bajo qué criterio y cómo va a afectar el resto del cauce del río. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace el gobierno dominicano? Lo que ha dispuesto el presidente Abinader muy correctamente. ¿A dónde va a llegar eso? Bueno, hasta que en Haití entiendan que tienen que poner control a eso y que no es posible que ese río sea desviado de forma unilateral por un grupo de intereses particulares. Si eso continúa, bueno, pues República Dominicana tendrá que tomar otras decisiones de este lado sobre el control de ese cauce. Ojalá no se llegue ahí, porque yo reitero, para mí lo ideal es que en Haití haya forma de que ellos usen ese río. Eso no sería malo, para que ellos produzcan su rubro agropecuario. Yo no tendría ningún problema siempre y cuando eso no afecte el resto del cauce. Y eso tal vez se puede hacer. Ahora, hasta este momento eso no se ha presentado. Y en consecuencia la reacción dominicana tiene que ser esa, la que se ha establecido. Contra ese discurso, lo decía yo la pasada semana, tenemos que estar preparados porque lo que nos van a seguir diciendo es que somos malos, que no queremos compartir el agua, que somos unos abusadores, que somos unos racistas, que U, que hay, que Z. Y la campañita internacional viene. Y por eso es importante que tratemos de despolitizar esto. Esto no es un tema y yo reitero algo que he planteado desde el principio, yo no creo que el presidente Abinader se sienta cómodo con esta situación. A él no le conviene esto y no lo necesita políticamente. Él va a estar demasiado tranquilo. Esto es un problema que afecta el comercio, que afecta la planificación del gobierno, que el gobierno tiene que buscar dinero donde no lo tiene tal vez, para atender asuntos que ayer no tenía ese problema. Un conflicto internacional, una campaña afuera, tener que gastar dinero en lo mismo, es un problema que tenemos, que nadie lo quiere. Yo estoy seguro que el presidente quisiera mañana resolver eso. No le interesa eso. Ahora, lo que pasa es que políticamente estamos en un escenario en el cual queremos todo mancharlo con política y es una pena, porque hay temas como este, por ejemplo, que deberían estar por encima de bandería política y unirnos a todos como dominicanos, porque es que esto es un asunto de nuestra dignidad, que sí, como decía el presidente ayer, si permitimos eso, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Entonces cualquier anarquista va a coger lo que sea, lo que le dé la gana. Pues van a cruzar para este lado entonces, porque de esto es una finca. Están cruzando. No, pero formalmente van a cruzar, no uno a uno, sino, un grupo de gente, coge este pedazo, porque somos pobres y queremos sembrar. Así no. Y ni siquiera es un grupo informal de agricultores, campesinos haitianos que está haciendo eso, no es un grupo para hacer eso de la forma en la que se está haciendo y el tiempo que han durado haciéndolo. Hay que tener muchos recursos para hacerlo, o sea que ni siquiera es una intención, no es que vaya a beneficiar a los productores agrícolas haitianos, sino a un grupo poderoso. A los que han cuestionado la salida del presidente del país en estos días, creo que ha sido oportuno el discurso anoche, o sea, las palabras del presidente la noche de este domingo. Creo que ha sido oportuno porque ciertamente el tema causa preocupación en los dominicanos. Entonces, que abra el presidente de la República tranquiliza a los dominicanos, que es la figura que debe hacerlo, o sea, es el jefe de todos los dominicanos, la figura, lo que representa el presidente Luis Abinader. Entonces yo creo que de todas las veces que ha tenido intervención el presidente Luis Abinader en estos 3 años de gestión que lleva el mandatario, esta debe ser la presencia más importante en Naciones Unidas por el contexto en el que nos encuentra con esta situación con los haitianos. Entonces, lo que pueda decir el presidente allí, que irá con un discurso reforzado a lo que ha dicho anteriormente en Naciones Unidas, pidiéndole a la comunidad internacional y una decisión de Naciones Unidas, que si ha pedido la ONU un corredor humanitario
pues antes de pedir el corredor humanitario debió hacerle un llamado al gobierno haitiano, a los empresarios haitianos, detener el desvío del río y mantener el diálogo con la República Dominicana. Eso también debió incluir la petición de Naciones Unidas. Doña Carmen Inver Brugar, siempre con muy buena pluma, en su artículo de hoy en el periódico Hoy, tiene como título "La solución está en la resolución", refiriéndose al tema haitiano. Se hace una serie de preguntas y al final termina diciendo que la solución está en la ONU. Pienso exactamente lo mismo. O sea, la decisión, la petición, lo que pueda hacer Naciones Unidas, llamando a los demás países, a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a intervenir en esta situación con los haitianos para ir en ayuda de los haitianos que hace rato que la necesitan, y ahora con esta situación de cierre de frontera con la República Dominicana y con lo que implica para ambos países. Y el histórico victimismo de los haitianos, que este también es un buen escenario, un buen contexto para ellos seguir afianzando ese discurso. Yo pienso que el presidente está en un buen momento a partir de lo que dejó ver anoche. Un presidente sereno, calmado, con dominio del problema que está manejando y al mismo tiempo diciéndole al país lo delicado del momento, justificando su viaje allá porque dice, allá es que está la solución, allá debo ir. Y qué bueno que sea así, porque los protagonistas del escenario internacional van a estar todos ahí, comenzando por las autoridades que son los anfitriones de Naciones Unidas, que habrán de buscar acercamiento entre las partes y proponer soluciones. Hay quienes han sugerido el arbitraje, auspiciado por Naciones Unidas, otros por la OEA. El punto que sea, lo importante es que se siente a negociar y que Haití, que una vez el primer ministro Ariel Henry le dijo al presidente que él no está en capacidad de detener eso que se está haciendo en el canal que deriva las aguas del río Dajabón. Yo pienso que ahí hay una especie de mentira oculta, de media verdad, porque se vio ahí unos militares uniformados, que no eran policías, eran militares, y estuvieron ahí supervisando, y la multitud lo veía con autoridad. Ellos fueron, se desmontaron y vieron. Entonces, esa parte, ¿quién la dirige? Y el gobierno, eso puede ser milicia, puede ser banda. Mire, ahora mismo el gobierno haitiano puede disponer la detención de ese canal y no tiene forma de hacerlo. No tiene forma. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Porque el gobierno no gobierna. No gobierna. Y políticamente ya se le fue de las manos. Porque ya le está sacando partido. Ayer había en Haití una manifestación que la estaba llevando a cabo este tipo. Sí, el primer ministro. Carajo, teníamos que ver los nombres. Este es un partido ese mismo carajo, la basura esa, que aspira a presidente. Y estaban usando el tema. Y fueron a la casa del primer ministro, que posiblemente lo entraron y la quemaron porque estaba en Nueva York. Asusando y criticando el racismo de República Dominicana y fomentando a los compatriotas de Guanamende a que continúen en el canal, pero los dominicanos son unos malditos. Ya. O sea, ya políticamente ese señor no puede hacer nada. Ahí eso solamente lo controlan todos los demás que están afectados de aquel lado. Porque es que el comercio con República Dominicana, ahí viven toda esa gente. No, todo. Medio país. Medio país. Sí, medio país. Medio país vive de eso. Ahora, Oscar, algo importante Y el cierre de la frontera aérea es un golpe duro. Sí, pues esa gente viaja por aquí. Es por aquí. Tú esas líneas aéreas, pero ellos vienen a comprar sus pasajes allá, pero vienen por aquí que se van. Esa línea, y entran. El puente aéreo República Dominicana, Puerto Príncipe, Santo Domingo, Puerto Príncipe, Punta Cana, Puerto Príncipe, Santiago, Puerto Príncipe, es del que se sirve la mayor parte de los viajeros de Haití. Porque las líneas aéreas grandes no tocan Haití. No. Aquí hay avioncitos que van a Puerto Príncipe y vuelven aquí. Creo que American viajaba, creo que sigue viajando con un vuelo diario a Miami y tal vez alguna otra de Canadá. Pero el resto de las líneas aéreas, de Copa,
es por aquí que vienen. Sí, algo que quedó de O manifiesto, sea, es aislados que están ahora mismo. algo que ha quedado de manifiesto con esto es que los haitianos, realmente quienes están haciendo con pico y pala ese canal, no tienen capacidad técnica. Un canal derivador se comienza por la ubicación del dique que va a represar el agua que la va a conducir. Así mismo es. Por ahí se comienza. Así Ellos no es. han comenzado eso. No. Ellos tienen un grupo de gente dando pala y pico a la loca. El otro día vino una grúa y bajó una alcantarilla y se oyó cuando dijeron, esa no es más chiquita. Óyeme. Es una obra de desvío. Es prácticamente una obra de desvío. No, como yo decía ahorita, es una manera de robarse el río y es una obra de desvío para que el cauce del río se interrumpa en la normalidad en que opera el río. El río Claro. tiene su cauce normal, natural, con el que tiene desde toda la vida. Ahí nace el río en Loma de Cabrera, en Dajabón, y tiene el trayecto. Entonces los haitianos pretenden, para que la gente sepa, es apropiarse del agua, torcer el curso natural del río para que el río entre a territorio haitiano. Hay cerca de 30.000 tareas que irrigan en la parte dominicana con el río que se van a afectar desde el punto en el que Haití está haciendo la construcción. Son 36 kilómetros de construcción, la longitud de lo que ellos han hecho ahora. El gobierno dominicano, digamos que si Naciones Unidas aborda el tema, que estoy seguro que lo debe abordar, en agosto pasado, 18 de agosto, se venció el plazo que tenía el secretario general de la ONU para presentar un plan para ayudar a Haití a la situación de inseguridad, a la crisis que tiene. Finalmente no se supo qué pasó con el informe que debió rendir. Ahí vino lo de Kenia, si Kenia iba a intervenir en Haití con una policía especial para llevar orden a Haití. Fue la comisión de Kenia. Finalmente no se pusieron de acuerdo. Dicen los haitianos que Kenia no le llevó a ellos lo que ellos esperaban a partir del plan que ellos querían para devolver la seguridad al país, que pasa necesariamente por el descabezamiento de las bandas criminales que están operando allí, que están gobernando el país. Entonces, nada de eso ha ocurrido. Yo no sé si con lo del río ahora Naciones Unidas tome una decisión determinante. Si eso no ocurriera, y yo no dudaría que no ocurra, no dudo que Naciones Unidas deje que eso se siga prolongando como un elemento más de la crisis, entonces el gobierno dominicano, que hacer lo que el presidente ha dicho. El presidente dice que se ha autorizado la construcción de la presa de Don Miguel. La construcción de la presa es un asunto que el gobierno no lo había hecho justamente respetando las relaciones Haití-República Dominicana, respetando ese convenio de 1929 y respetando convenios internacionales que establecen claramente cómo se debe manejar las aguas de dos países que hacen frontera, en este caso República Dominicana y Haití. Si Haití no depone esa actitud y si Naciones Unidas no interviene, entonces el gobierno dominicano tiene que agotar un proceso que es tedioso, a menos que no haya una ley especial que apruebe el Congreso de la República para, atendiendo un asunto de seguridad nacional, para liberar de trámites el proceso de licitación para la construcción de una presa, o que la construya el Estado. Pero es la solución a la que nos veremos compelidos como país si la ONU no resuelve el tema en un tiempo razonable, la República Dominicana, porque además el presidente, aquí estamos en política y he oído y he leído una cantidad de críticas al presidente acusándole de que quiere usar políticamente el tema, que quiere sacar provecho político a la situación, que se ha excedido en la cantidad o en la magnitud de la fuerza que ha enviado a la frontera, que es un exceso del gobierno y del presidente. Todas esas cosas lo hemos leído, lo hemos escuchado, y es parte de la actitud que puede asumir la oposición en tiempo de política. Aquí estamos en campaña, es verdad, pero creo que al presidente de la República le corresponde, y a mi modo de ver lo está haciendo, frente a un tema de esta naturaleza, al presidente le corresponde darle seguridad al país, no solamente por lo del canal, sino por lo que está ocurriendo. Ese caso de Dajabón, de la muerte de 3 personas a manos de grupos entre los que estaban involucrados haitianos, los temores que ya se sienten en el país de que las bandas haitianas pudieran estar cruzando a República Dominicana a hacer fechorías en el país. O sea, todo ese tipo de cosas, el gobierno, al presidente, que en este caso se llama Luis Abinader,
que es el gobierno que él encabeza, al gobierno le corresponde darle seguridad a los ciudadanos que viven en República Dominicana. Por eso digo, el presidente tiene que seguir mostrando firmeza. Si el tema no se resuelve en Naciones Unidas, aquí nosotros tenemos que buscar la manera técnica y legal. Técnica me refiero porque hay un estudio o unos estudios previos que hay que hacer, hay unos planos que hay que estructurar o que hay que elaborar de diseño para poder hacer una presa o para hacer un dique de contención, de almacenamiento de agua. Todo eso hay que hacerlo. Y habría que ver entonces qué tiempo le da a República Dominicana o le puede tomar a República Dominicana que la comunidad internacional decida el asunto. Repito, si eso no se decide por allá, nosotros tenemos internamente que buscar la manera de resolverlo aquí, porque los ciudadanos de este lado no le van a dar tranquilidad al gobierno si no le presenta una solución al problema. Y mire, para eso es así. Y para estar claro en varias cositas, en una parte que usted señalaba, yo creo que el país tiene que tomar nota de esta parte política, ¿verdad? Porque si van a politizarlo, bueno, pues entonces vamos a tomar nota como dominicanos de quiénes, de los que se ofrecen para dirigir el país, les importa más el comercio que los intereses de la República. Porque aquí todos sabemos que el comercio se está afectando. Ahora, ¿qué queremos? Que porque vendemos a Haití $1.000 millones al año, ellos hagan lo que les dé la gana con nosotros. Porque ese es el tipo de, entonces, de propuestas que nos están haciendo para gobernar este país. Entonces, vamos a observar también eso. Pues yo creo que aquí la firmeza que hay que tener como político tiene que llegar donde haya que llegar. Y aquí gente le toca gobernar y ha demostrado su genuflexión ante el problema haitiano y la comunidad internacional. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a gente, que yo hasta me río, que plantea que, hasta en ánimo de buena voluntad, lo plantean seriamente, nosotros deberíamos no solamente ceder el río, sino ayudar a que Haití construya eso. Yo quiero poner dos ejemplos, para que entendamos con lo que estamos lidiando. Hay gente como que se hace masturbaciones mentales creyendo que hay al lado de un país. Miren, dos ejemplos. A raíz del terremoto. Ejemplo uno, ¿verdad? A raíz del terremoto, que ustedes saben destruyó la casa de gobierno haitiana, Puerto Príncipe. El gobierno francés dispuso de 100 millones de euros para la reconstrucción del palacio. Pero Francia, como manejó sus fondos, dispuso que ellos iban a ejecutar la obra, iban a asignar la obra a una compañía que le va a hacer. Pero ellos iban a supervisar la obra, a pagar las ubicaciones, para garantizar que, por un tema de regulación interna, ellos tienen que manejarse así con el uso de los fondos. De hecho, cuando nos ayudan aquí, y ellos nos ayudan con el tema del metro, ellos supervisan la erogación de esos fondos. Esos fondos no entran al tesoro. No. Esos fondos van por otro lado porque es su forma de manejarse. Incluso sus materiales los traen de allá. Todo de allá. Su forma de manejarse. Y eso son sus leyes internas. Los haitianos dijeron, no, papá. En francés le dijeron, no, papá. Dame el dinero a mí y yo la hago. Los franceses le dijeron, no, lindo, no puedo. Vayan a ver cómo está el palacio. No se le ha hecho nada. En el mismo sitio. Ellos prefirieron que el palacio se quedara donde está, que Francia viniera a ejecutar la obra. Pero nos damos una idea, ¿verdad? Ejemplo 2. A raíz del terremoto, el presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, hizo una especie de sondeo en su entorno y con las autoridades haitianas y entendió que una donación, la mejor donación que podía hacer el Estado Dominicano a Haití, qué pena que fuese, no una maternidad, pero él decidió que fuera una universidad. Creo que la maternidad y la universidad hubieran corrido el mismo destino. Creo que hubieran corrido el mismo destino. Fernández va a inaugurar una universidad, $50 millones gastó el Estado Dominicano en esa donación al pueblo haitiano. Para buena fe, la buena amistad, las buenas relaciones. Esto sin contar en que Leonel abrió el país. Y siendo Camo Hospitalaria se le dio a todos los haitianos, muy correctamente, porque había que ser solidario en ese momento. Todos los muelles y puertos dominicanos se utilizaron para llevar ayuda. Bueno, no voy a recomponer lo que Fernández hizo por Haití en ese momento. Esa universidad, ese edificio, al año, la maleza estaba más alta que el techo. No tiene puerta, no tiene ventana, no tiene nada. Le vandalizaron todo y nunca se impartió ahí una hora de clase. Esa es la apreciación que tienen de una donación del gobierno dominicano. Entonces, ahí no hay forma
Pero, no hay forma. pero igual en Pedernales, del punto de la frontera, tú ves hacia Haití y ves un edificio grandísimo, abandonado. Es un hospital que donó la cooperación española hace como 40 años. Nunca lo habilitaron.